Buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar con la mesa de esta tarde y que hay más adecuado que para la hora de la digestión una mesa redonda sobre los aspectos jurídicos, para mantener ahí en vilo al personal. Bueno, siguiendo el orden, algo se acopla. Siguiendo el orden de las intervenciones que tenemos en la mesa, nos presentamos nosotros. A mí ya me han visto ahí, ya me tienen bastante visto. Yo soy Roger Campione, miembro del comité científico y he tenido el honor de colaborar en la organización de este congreso. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Victoria Álvarez, soy la responsable del Laboratorio de Genética y Genómica del Hospital Universitario Central de Asturias y también dirijo el grupo de investigación en neurología del ISPA, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, del cual fui directora hasta el año 2024, hasta enero de 2024. Es para mí un placer estar hoy aquí, invitada sobre todo por mi compañera Isolina, porque para mí, como genetista, que he vivido esta revolución que ha supuesto desde el año 2000 el descubrimiento del mapa del genoma humano, toda esta revolución tecnológica que hoy nos trae aquí las técnicas de edición genómica, hemos ido muy por delante de lo que han sido los aspectos éticos y jurídicos, que es de los que se va a hablar en esta mesa, y creo que ahí es donde hay que dar ahora el gran salto para que todo esto, de algún modo, esas dudas que nos surgen a los profesionales cuando estamos en el hospital ante un paciente, pues tengamos algo en que ampararnos, y también para este adecuado control que se ha hablado esta mañana del uso de estas técnicas a lo que están dedicadas, que es a curar las enfermedades o a prevenirlas. Y muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar toca la intervención de la doctora Vitulia Ivone, que es catedrática de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salerno, en Italia. Es profesora de Derecho Civil en la Escuela de Especialización para Profesiones Jurídicas. Es miembro del Comité Científico de la SIVI. Es presidenta del Comité Científico de la Escuela Médica de Salerno, ha sido codirectora de la Escuela Internacional de Verano sobre Derecho, Bioética y Salud de la Universidad de Salerno, es investigadora principal de proyectos de investigación nacionales e internacionales financiados por la Universidad de Salerno, como derechos reproductivos, es miembro del grupo de investigación del proyecto italo-alemán Vigoni sobre cuestiones jurídicas y éticas planteadas por la toma de decisiones al final de la vida en Alemania y en Italia. Y es miembro del grupo de investigación del proyecto internacional financiado sobre bioética y derecho internacional en la relación entre la vida, la muerte y la dignidad humana. Los intereses científicos de la profesora Ivone se centran especialmente en temas bioéticos y biojurídicos relacionados con el derecho a la salud y el principio y el final de la vida, consentimiento informado, procreación médicamente asistida, pruebas genéticas de preimplantación, etcétera, etcétera. Y además de los temas clásicos del derecho privado, también se interesa por el género, la propiedad intelectual, la libertad de investigación científica, la protección de los bienes culturales y las biotecnologías. Debido a que la profesora Ivone no puede estar presente físicamente y habiendo ella enviado el texto de su intervención, me toca a mí leerlo. Intentaría poner voz de la profesora Ivone, pero como no la conozco personalmente, os vais a tener que conformar con la mía
Y es más, no voy a leerlo porque poco sentido tiene que lea una intervención en italiano. Voy a traducirla sobre la marcha, ya me disculparéis en todo lo que... Espero que seáis clementes en todo lo que haga mal, porque además, siendo moderador, pero en esto me ayudarás tú, tengo también que decirme a mí mismo que me quedan 2 minutos, que tengo que ir rápido, que tengo que cortar el rollo. Así que vamos a ello. ¿Qué son 20 minutos? Son, sí, 20 minutos. Sí. La intervención de la doctora Ivonne versa sobre terapias avanzadas y propiedad intelectual, las normas europeas, ya que de aspectos jurídicos hablamos, y de la postura de Italia, que siempre es interesante. El tema de las terapias avanzadas se cruza con el ámbito de la propiedad intelectual cuando cumplen la función de representar un giro terapéutico para los pacientes y para el Servicio Sanitario Nacional, sobre todo porque el tema de la innovación farmacéutica exige una reflexión articulada que debe ser llevada a cabo con la debida atención. Esta cuestión conlleva una reflexión sobre la amplitud y la operatividad del sistema de la propiedad intelectual aplicado al ámbito farmacéutico, que desde siempre es un sector que está en continuo movimiento y en perenne evolución. Hay que tener en cuenta que las innovaciones terapéuticas, sobre todo si van acompañadas por nuevos instrumentos tecnológicos, precisan la atención que suele reservarse a aquellos sectores de la ciencia que operan una revisión constante de las categorías jurídicas de referencia. El debate global sobre las terapias avanzadas se centra en el desarrollo, las inversiones y la accesibilidad del paciente individual, con la consecuencia de que no puede existir una relación de solapamiento entre las distintas terapias, incluso cuando éstas se dirigen al tratamiento de la misma patología. Por esta razón, la identificación de las categorías específicas de pacientes para las cuales los tratamientos pueden demostrarse apropiados, a menudo se lleva a cabo con la ayuda de los diagnósticos complementarios. Me habían proporcionado un texto traducido por el DIPEL, donde en este punto llamaba a los Companion Diagnostics como diagnósticos de compañías. No siempre, a la inteligencia artificial todavía le queda un trecho para recorrer. Bueno, a los diagnósticos complementarios que ayudan para perfilar los destinatarios de los cuidados, por tanto, convirtiendo todo tratamiento de hecho en un unicum infungible, no fungible, con consecuencias que se reflejan en la misma definición del cuidado y del mercado de referencia. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el sector farmacéutico vivió una transformación radical, caracterizada por el proceso de industrialización del medicamento. La llegada de la Constitución, que definió la salud como un derecho individual fundamental, permitió la garantía de una asistencia farmacéutica generalizada que, con la llegada del Servicio Sanitario Nacional, al menos en Italia, cumplió un modelo universalista e igualitario que otorga a todo ciudadano la expectativa de cuidados conformes a ciertos estándares y niveles homogéneos en todo el territorio nacional, tal como estableció la Ley número 833 de 1978. El Servicio Sanitario Nacional es un sistema de estructuras y servicios que tienen el fin de garantizar
para todos los ciudadanos en condiciones de igualdad el acceso universal a una prestación ecua del servicio sanitario, actuando así el artículo 32 de la Constitución. Los principios fundamentales sobre los cuales se basa son la universalidad, la igualdad y la equidad. Estos principios están acompañados por principios organizativos que son básicos para la programación, la planificación sanitaria. Los más importantes son la centralidad de la persona, la responsabilidad pública de cara a la tutela del derecho a la salud, la colaboración entre los distintos niveles de gobierno del Servicio Sanitario Nacional y la integración sociosanitaria. Gracias al progreso tecnológico y científico, la llegada de los medicamentos industriales ha facilitado el acceso generalizado a los cuidados que es típico de los sistemas de bienestar, asegurando la disponibilidad de terapias para patologías que tienen una amplia difusión. En Italia, la industrialización del sector, por tanto, se ha revelado ser sinérgica con el objetivo de garantizar una asistencia farmacéutica generalizada como componente central del derecho fundamental a la salud. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho posible la fabricación de productos en serie y, por consiguiente, de la superación de la visión precedente del medicamento como un manufacto artesanal, concebido gracias a la competencia individual y preparado sobre la base de la continuidad relacional entre el médico, el farmacéutico y el paciente. En particular, la fabricación industrial ha constituido el punto de llegada de una evolución que, desde las formulaciones galénicas iniciales, ha permitido llegar a la realización estandarizada de medicamentos idénticos y dirigidos a la satisfacción de una necesidad homogénea propia de una población muy amplia de pacientes medios. Una transformación tan incisiva ha requerido también la definición gradual de una gobernanza normativa del sector que, de manera necesaria, ha asumido como referencia la tipología del fármaco del medicamento como producto. Las normas, de este modo, han empezado a dar lugar a ciertos cumplimientos dirigidos a garantizar la seguridad y la eficacia del medicamento, basándose en el presupuesto de una obligada contextualización de la relación riesgo-beneficio, que es variable en razón de la gravedad de las patologías tratadas, como aplicación del principio primum non nocere. Las terapias médicas con productos avanzados, que son medicamentos para el uso humano que se basan en genes o células, ofrecen nuevas oportunidades de tratamiento, sobre todo para enfermedades graves, no tratadas o crónicas, para las cuales los planteamientos convencionales se han demostrado como inadecuados. Son 4 los grupos principales en los que podemos clasificarlos: los medicamentos de terapia génicas, los medicamentos de terapia celular somática, los medicamentos de ingeniería textil y medicamentos de terapia avanzada combinados. En lo que respecta a las fuentes normativas, cabe señalar que el Reglamento de la Comunidad Europea, el 1394 de 2007, que sin duda es el contexto normativo de referencia para este tipo de terapias, que modifica a su vez la Directiva 83 de 2001 y el Reglamento 726 de 2004, que instituye procedimientos comunitarios para la autorización y la vigilancia de los medicamentos para uso humano y veterinario y que instituye la Agencia Europea del Medicamento. Además, la Directiva 120 de 2009 ha
actualizado las definiciones y los requisitos científicos y técnicos para los medicamentos de terapia génica y de terapia celular somática. No solo, ha establecido también requisitos científicos y técnicos detallados para los medicamentos de ingeniería textil, como también para los ATMPs que contienen dispositivos médicos. Al igual que para cualquier medicamento, también el desarrollo de estos debe llevarse a cabo de manera conforme a la Directiva 20 de 2001 relativa a la aplicación de la buena práctica clínica en la ejecución de la experimentación clínica de medicamentos para uso humano, que prevé normas específicas para esta tipología de medicamentos, precisamente en consideración de su complejidad. La Agencia Europea ha proporcionado nuevas aclaraciones sobre los procedimientos de evaluación de los productos de terapia avanzada, con el fin de ejemplificar ciertos aspectos procedimentales. Reforzar la colaboración, fortalecer la colaboración entre los comités científicos de la EMA y dar soporte a los sujetos que desarrollan estos medicamentos, que muy a menudo son pequeñas y medianas empresas o spin-off académicas, en el proceso regulatorio de primera autorización para la inserción en el mercado. De manera más específica, por terapias avanzadas, entendemos la terapia génica, la celular y la textil. Son medicamentos biológicos innovativos que contienen material genético o células madres sometidas a un proceso biotecnológico realizado en laboratorios muy especializados. Los productos de estas terapias avanzadas son prometedores para la cura de enfermedades crónicas y graves. Los ATMP son evaluados al menos por parte de 3 comités científicos de la EMA. El CAT, el Committee for Advanced Therapies, el CHMP, el Committee for Medicinal Products for Human Use, y el PRAC, el Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. La actualización busca volver más tempestivas, más eficaces las interacciones entre quienes solicitan la autorización y la EMA. Sus principios, además, se aplican también a los procedimientos post-autorización. Del trabajo de estos comités, con la participación activa de la Comisión Europea, a partir del trabajo de estos comités, se ha llegado a la creación de un documento que es el resultado del Plan de Acción Conjunto publicado por la Comisión Europea y por la EMA, con la finalidad de agilizar los procedimientos y encarar de la mejor manera posible las peticiones específicas avanzadas por las entidades y los laboratorios que se ocupan de desarrollar medicamentos biológicos de innovación. La complejidad de los ATMP requiere competencias específicas y los criterios de valoración a veces van más allá de los que se aplican al sector farmacéutico tradicional, si tenemos en cuenta el rápido desarrollo del conocimiento científico. Por estas razones, en el seno de la EMA se ha instituido el Comité para las Terapias Avanzadas, el CAT, que ha sido instituido de conformidad con el Reglamento 1394 de 2007. La responsabilidad principal del CAT es la de elaborar un informe, una opinión, una draft opinion, redactada por 2 Estados miembros sobre cada solicitud de autorización para la emisión en el mercado de los ATMP, que debe ser sometida al Comité para los productos, para los medicamentos de uso humano, para que adopte la opinión definitiva, la final opinion, sobre el medicamento en cuestión. Es posible el acceso a los medicamentos de terapia avanzada que aún no han sido autorizados
o que no han sido objeto de experimentación clínica en Italia con la autorización previa de la AIFA a la producción y para el empleo, a falta de una válida, si no hay una alternativa terapéutica válida, en los casos de urgencia y emergencia que colocan al paciente en una situación de peligro de vida o de daño grave a la salud. En el ordenamiento italiano, el medicamento debe ser conforme a los procesos productivos y a los controles seguros, reconocidos y codificados sobre la base de normativas técnicas del sector específica, para que los márgenes de variabilidad del producto sean minimizados y no provoquen un factor de riesgos per se, concurriendo así a la alteración de la relación entre seguridad y eficacia de la cura. El artículo 2, apartado 1 de la Directiva 83 de 2001 circunscribe de manera expresa su ámbito de actuación a los medicamentos para uso humano producidos de manera industrial y destinados a ser introducidos en el mercado de los Estados miembros. Solo a estos se aplica la disciplina prevista por el legislador para todas las fases de vida del medicamento, que van desde la investigación y desarrollo, a la producción, a la promoción, a la comercialización, hasta la vigilancia post-comercialización. Si las reglas sobre los fármacos han sido pensadas sobre el presupuesto de un modelo productivo industrial, resulta difícil trasladarlo a las distintas categorías de terapias avanzadas que parecen tener en común un factor que pueda distinguirlas de los tradicionales medicamentos producto. Con respecto a estos últimos, de hecho, las nuevas soluciones se han caracterizado por la atipicidad de la preparación, que se destina a un número limitado de pacientes con una actividad que se puede asimilar más a una actividad artesanal que a una actividad industrializada. Es necesario valorar cuál debe ser la disciplina normativa aplicable a estas preparaciones individuales que se ubican fuera del esquema industrial, ya que se realizan de manera no repetitiva para pacientes individuales, sin embargo, sin que puedan ser asimiladas a las formulaciones galénicas, de las cuales se alejan por el nivel tecnológico requerido. Desde el punto de vista de las reglas, intervino el legislador comunitario, con el artículo 28 del Reglamento 1394 que ya hemos mencionado, que exime de la disciplina regulatoria prevista por ese mismo reglamento intentaré ir más rápido. Tendré que aplicar una técnica CRISPR a la ponencia. Permitidme que termine de leer el párrafo y, si os parece, paso a las conclusiones. Si es que vuelvo a encontrar el punto. Vayamos a las conclusiones. Bueno, simplemente quiero, sí, haciendo un excurso muy rápido. Hay una cuestión que ahora no tengo tiempo de desarrollar por cuenta de la doctora Ivonne acerca de la patentabilidad de todo esto, porque con las terapias avanzadas la cuestión de la patente asume una centralidad aún más candente, ya que la apertura de nuevas fronteras clínicas conectadas al concepto de la manipulación de lo viviente trae consigo, además de increíbles perspectivas terapéuticas, cuestiones interpretativas y problemáticas igualmente relevantes.
En Europa se ha ido actualizando la estructura de toda la materia de las patentes, se ha recibido en Italia y pasaré a las conclusiones. Las terapias avanzadas están dibujando un modelo de cuidado y de cura totalmente alternativo a los que tradicionalmente han caracterizado el sector farmacéutico, convirtiendo así también en igualmente obsoletas gran parte de las aseveraciones sobre las cuales se ha ido cimentando gradualmente el marco de la regulación en materia de autorización, patentes y precios de los medicamentos, como también la visión consolidada de las colaboraciones entre lo público y lo privado. Más allá de todas las diatribas que atribuyen posturas estereotipadas a la industria farmacéutica y al sector público, es necesario identificar aquella comunión de intereses que también en términos jurídicos pueda facilitar la innovación y las colaboraciones virtuosas, también con respecto a las modalidades de financiación del gasto de las terapias avanzadas. Muchas gracias. Para la doctora Ivonne. Y sin solución de continuidad, pasamos a la segunda ponencia que nos brindará la doctora Pilar Nicolás Jiménez, que hablará desde el atril. La doctora Nicolás es investigadora principal del Grupo de Investigación del Sistema Universitario Vasco en Ciencias Sociales y Jurídicas aplicadas a las nuevas tecnociencias de la Universidad del País Vasco, es coordinadora de la Red Cátedra de Derecho y Genoma Humano, es miembro de la Junta Directiva de la ANCEI, Asociación Nacional de Comités de Ética de la Investigación, y del órgano de control del Código de Conducta Regulador del Tratamiento de Datos Personales en Ensayos Clínicos de Farmaindustria. Es miembro del Grupo ELSI, Ethical, Legal and Social Issues, en la iniciativa 1 millón de genomas de la Comisión Europea, de la Comisión de Ética e Integridad Científica del programa IMPACT, del Regulatory and Ethics en la Global Alliance for Genomics and Health del Comité Científico de RENACER, la Red Nacional de Metástasis Cerebral, del Comité de Planificación y Gestión de la Medicina Personalizada en Euskadi y del Comité Funcional Proyecto Genoma Galicia. Es coordinadora del nodo ELSI en España del BBMRI-ERIC, European Research Infrastructure for Biobanking. Ha participado y participa como IP o miembro del equipo en numerosos proyectos europeos y nacionales relacionados con el derecho biomédico, por ejemplo, los más recientes, los proyectos financiados por la Comisión Europea EUCAN-CAN y EUCAN-IMAGE. Ha colaborado en la redacción de legislación española relacionada con la investigación biomédica y el título de su intervención es Intervenciones en el genoma humano, requisitos para la aprobación de la investigación y de la aplicación clínica de la técnica. Tiene la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación y gracias a la CIVI por la invitación, especialmente a Marcelo Palacios, a Isolina Riaño, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí, compartir este programa con nombres tan importantes. Tengo que destacar el nombre de mi maestro, de Carlos Romeo, con el que pues, me encanta llegar a este momento, pues compartir programas y poder asistir junto a este nivel académico a estos actos. A mí me han pedido que hable de los requisitos para la aprobación
de intervenciones en el genoma humano para la aprobación en general, en investigación, en aplicación clínica. ¿Qué hay que hacer para que se pueda intervenir en el genoma humano legalmente? Podríamos resolver así la cuestión. Entonces, tengo que dividir la presentación en 4 pasos. El primero es de qué hablamos cuando hablamos de intervenciones en el genoma humano, puesto que vamos a hablar de los requisitos para qué, qué entiende la legislación con este tipo de técnica que va a regular, ¿no? ¿Cómo se aborda normativamente esta práctica? ¿Dónde se sitúa sistemáticamente? ¿Qué principios se aplican? ¿Qué visión general hay sobre esta técnica? Para aterrizar ya luego en cuestiones más procedimentales de requisitos y poder concretar ya rutas de control, autorizaciones, etcétera, como el último escalón del discurso, ¿no? Para terminar con algunas propuestas de conclusiones. Claro, cuando hablamos de intervención en el genoma humano desde el punto de vista legislativo, hablamos de algo tan amplio que va de una cosa tan distinta como puede ser la edición genómica de embriones, aquella que dio lugar al nacimiento de las niñas gemelas, experimento ya tan conocido que dio lugar a pronunciamientos hasta de nuestro Comité de Bioética en el año 2019 como reacción, ¿no? Ya saben todos que el propósito era una manipulación para evitar, o sea, era como una prevención para la transmisión de una enfermedad y afectaba a una línea germinal, ¿no? Pues eso es de lo que hablamos, pero también hablamos de una terapia somática para una enfermedad pues como la beta-talasemia o la anemia falciforme, que es una enfermedad que condiciona la vida y que es una enfermedad que se cura, es posible curarla con una terapia que afecta a la línea somática. Es que parece que hablamos de cosas que, aunque desde el punto de vista tecnológico puedan utilizar unas herramientas parecidas, la valoración ética y legal es muy diferente. Es muy diferente porque, claro, aunque legalmente hablemos, cuando hablamos de intervención en el genoma humano, de una modificación en una secuencia genética de un ser vivo a través de técnicas de biología molecular, o sea, una actuación en la molécula de ADN, esto es lo que, en términos generales, puede ser lo común, pero claro, es que la finalidad va a marcar mucho también la regulación y los requisitos, la prohibición o la autorización. Podemos determinar que la finalidad sea una terapia, una prevención, una mejora de capacidades o una mejora estética o una mejora del bienestar, una mejora, algo que no sea afectar a una patología, o sea, curar una patología. O incluso, yo diría que también puede tener una finalidad de diseño. No todo es igualmente realista, por supuesto. No todo es igualmente factible. A veces parece que hablamos de ciencia ficción, pero las posibilidades y la evaluación ética puede estar ahí. Cuando hablamos de diseño, hablamos, por ejemplo, de que en esa manipulación se incluyan caracteres de otras especies o secuencias que no están en otro ser vivo, porque cuando en las primeras líneas, terapia, prevención, mejora, podemos hablar de una intervención en el genoma, pero que su resultado sea algo que ya existe en otro individuo. Está modificando el genoma de un individuo, de una línea, pero copiando algo que existe en otro individuo. Pero es que las posibilidades no son solo esas, hay otras también. También es muy diferente, ya lo veremos, según la dimensión que tenga esta afectación, una dimensión individual o colectiva, puesto que estamos hablando de posibilidades de herencia, y colectiva puede ser de unos pocos individuos, una herencia en una familia, una herencia que se corte quizás en los hijos de esa persona cuyo genoma se ha modificado, o podemos hablar de una dimensión todavía más global. Y, bueno, es verdad que este tipo de evolución, de diferencia,
existe en la naturaleza, ha existido, pero ahora nos estamos planteando qué repercusión tiene que sea un humano con una técnica quien intervenga aquí. Y si las nuevas técnicas, de las que ya se ha hablado mucho aquí, suponen no solo un salto cuantitativo, es más rápido, es más barato, es más preciso, o también cuantitativo, es una cosa que merece una valoración diferente, ¿no? Todo eso nos lo tenemos que preguntar. Este panorama de dudas, de incertidumbres, de una técnica muy diferente, con implicaciones muy distintas según el nivel en el que actúe, es abordada por la normativa identificando diferentes derechos, intereses, bienes jurídicos que se pueden afectar. En primer lugar, por supuesto, la normativa tiende a la protección de la salud del individuo desde una doble perspectiva. Hablamos primero de un derecho a la protección de la salud, un derecho a recibir del Estado unas prestaciones sanitarias en función de cómo el Estado regule esas prestaciones y entienda y formule determinada cartera. Eso sí, depende, como digo, de esta decisión política, pero cuando se toma, se tiene que tomar con criterios de justicia y de equidad, y esto va a ser muy importante a la hora de implantar luego estas terapias. La protección de la salud del individuo tiene otra dimensión, que es el derecho a que no se afecte la integridad física frente a riesgos, que la experimentación solo comporte riesgos mínimos y que la terapia comporte riesgos que son asumidos y que entran dentro de un procedimiento validado científicamente. Hay otros aspectos que también entran en juego a la hora de establecer qué requisitos, qué vías, qué prohibiciones tiene que haber. La libertad reproductiva. Las personas tienen derecho a tomar decisiones en relación con su reproducción. Si tienen hijos, no, cuántos hijos tienen. ¿Qué más entra en esta libertad reproductiva? ¿Hasta dónde alcanza? A lo mejor existe el derecho a decidir que no seguir con un embarazo, por ejemplo, cuando existe determinada patología. Existe el derecho reconocido a la selección de embriones por razones terapéuticas y desechar aquellos que tienen una patología. Esto existe como parte de la libertad reproductiva. ¿Hasta dónde llega esta libertad? Se protege también la integridad genética. La integridad genética en el sentido del interés que tiene el recibir un patrimonio genético o inalterado o alterado por el azar, que sea este el factor que juegue en la alteración. Y también con una dimensión individual, pero también colectiva, como para proteger ese patrimonio que es de la especie humana. Está en juego también la libertad de investigación y lo que esto supone, quiero decir, libertad de investigación, que es un derecho fundamental de los científicos, elegir sus líneas de investigación, pero que también proporciona un beneficio social de adquisición de conocimiento, de generación de riqueza, de futuras terapias, etcétera. Es también un interés, incluso un derecho fundamental que tiene que limitarse solo cuando esté justificado. Y finalmente la libertad de mercado también. Las empresas tienen derecho, si lo podemos llamar así, a desarrollar una actividad mercantil y obtener beneficios económicos en una economía de mercado, claro, con sujeción a determinados principios, pero el interés está ahí también. Y viendo estos, a partir de estos, digamos, de estos principios, jugando con estos derechos, intereses, etcétera, no me voy a detener mucho aquí. Las tablas siempre simplifican demasiado, eso es verdad, pero para hacernos una idea, el esquema o los criterios que se tienen en cuenta a la hora de, lo primero,
prohibir directamente ciertas prácticas, es decir, con estas prácticas, esta modificación genética ya no vamos a entrar en qué requisitos hace falta para su autorización porque están prohibidas. Están prohibidas y no se pueden autorizar. Esto lo vamos a descartar de entrada y es lo que está en rojo. En las diferentes filas de la tabla son normas de distinta naturaleza y de distintas instituciones. Ahora pondré algún ejemplo. Y las columnas son prohibiciones y técnicas permitidas con ciertos requisitos en los que voy a entrar. Hay una unanimidad en prohibir las manipulaciones que no tienen un fin terapéutico, otros fines de los que hemos hablado, un fin de mejora, por ejemplo, un fin de diseño. Esto está prohibido. No existe esta unanimidad en relación con si el factor de que la manipulación se lleve a cabo en línea germinal o somática es un criterio para la prohibición o no, o el nivel de prohibición. De manera que encontramos, por ejemplo, a legislación española que permite la manipulación genética incluso en línea germinal si la finalidad es terapéutica. Por ejemplo, no está prohibido por la Ley de Reproducción Asistida la manipulación germinal sí es terapéutica, en su contrario, porque lo que prohíbe es la manipulación genética no terapéutica, por ejemplo. Ocurre lo mismo en el Código Penal. Es un delito la alteración del genotipo con una finalidad distinta a la terapéutica. De manera que hay cuestiones, como digo, que están drásticamente prohibidas, cuestiones que según la normativa no están taxativamente prohibidas y sobre las que tendremos que pasar ahora a examinar las rutas para que sean legales en sus procedimientos. Tienen todas ellas unos requisitos que seguir para que podamos entender que están autorizadas. Bueno, luego, por ir un poco agilizando, si hay alguna pregunta sobre alguna tabla o algo así, nos podremos detener más. Vamos ya a esos requisitos. Y en esos requisitos no queda más remedio que distinguir distintos escenarios, porque, como estoy repitiendo desde el principio, hablamos de técnicas muy diferentes con implicaciones muy diferentes. Así lo ha entendido, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud cuando se ha ocupado de analizar cómo tiene que ser el marco de gobernanza, o sea, de procedimientos, de puesta en práctica de requisitos para autorizar estas técnicas. Y el criterio de la Organización Mundial de la Salud es que lo que hay que hacer es diferenciar escenarios y establecer y diseñar rutas distintas. Yo voy a proponer estos, a lo mejor me dejo algunos, y los que son más realistas, probablemente me deje algunos, pero son los que hoy traigo aquí. El primero es la edición genética experimental en gametos y preembriones que no están destinados a la reproducción. Ese es el primero. Esto es edición, vamos a hablar de edición en línea germinal. Estamos manipulando gametos o preembriones y esa manipulación va a afectar a la línea que se hereda, ¿no? Por la cual se transmiten a la descendencia determinados caracteres. Es edición en línea germinal. Claro, pero una cosa es edición en línea germinal y otra cosa es afectación a la descendencia. Si hablamos de edición en línea germinal de unas entidades que no se van a destinar a la reproducción, no va a haber descendencia. No va a haber reproducción, eso no se va a replicar.
El artículo 13 del Convenio de Oviedo, que prohíbe la edición genética en línea germinal, señala en su informe explicativo que están excluidas de esta prohibición la edición genética en óvulos y en espermatozoides, gametos. Es verdad que no recoge los preembriones, pero yo lo que creo es que el Convenio de Oviedo en materia de preembriones es muy cauto. De hecho, cuando habla de experimentación con embriones, siempre dice en los países donde esté permitida la experimentación, etcétera. Entonces, aunque el informe explicativo no diga taxativamente que están excluidos los preembriones, hay que entender, desde mi punto de vista, que lo están si no se destinan a la reproducción. Tampoco esta práctica está abarcada por el Código Penal español. El Código Penal español prohíbe la edición genética germinal cuando su finalidad sea distinta a la eliminación de taras, de enfermedades, y la finalidad, hemos dicho que es una experimentación, ¿sí? Pero el Código Penal, como ha repetido muchas veces Carlos Romeo, en su protección se extiende a la vida humana ya intrauterina. Puede haber otra legislación que proteja las entidades antes de un estadio de embarazo. La protección del Código Penal se inicia en esa fase. Y, por ejemplo, el delito de aborto abarca la interrupción de la vida intrauterina, no previamente. Con lo cual, aquí podríamos hablar de lo mismo. El Código Penal no protege a estas entidades antes de que estén en el útero. Tampoco está abarcada por la normativa de la legislación sobre reproducción asistida, puesto que no hay reproducción. Y sí que podemos entender que hay una limitación a la experimentación que implique, insisto, manipulación genética en preembriones y gametos. Sí hay una limitación clara en la Ley de Investigación Biomédica que se refiere a la prohibición de generar híbridos interespecíficos. Me quedan 2 minutos. Vale, pues voy fatal porque estoy en el primer estadio de la primera ruta de control. Vale. Abundantes. Con lo cual podríamos decir que la experimentación que suponga modificación genética en preembriones y gametos, que como digo va a ser germinal, entendemos por germinal que no van a ser destinados a la reproducción, es lícita. Yo tengo que hablar de derecho positivo español y creo que la normativa internacional que puede ser aplicable no la prohíbe. Eso sí, tiene que seguir unos ciertos requisitos en los que no voy a entrar para tocar los otros escenarios. El siguiente escenario es el de edición genética en preembriones que se van a implantar. De nuevo, si hablamos de edición genética en preembriones, estamos hablando de edición genética en línea germinal. Tenemos que desechar, por lo tanto, la posibilidad de una finalidad no terapéutica que estaría prohibida en el Código Penal. Claro, en el Código Penal habíamos dicho que no quedaban abarcadas las manipulaciones a preembriones que no se fueran a implantar porque no se protegían a los preembriones. Pero estos preembriones, el resultado es que se altera el genotipo de una vida ya intrauterina cuando se implante, con lo cual sí que entendemos que debería ser parte de este delito del Código Penal de prohibición de una alteración genética que modifique el genotipo. De manera que aquí sí que tendríamos este estricto requisito, necesidad de que fuera con una finalidad terapéutica, como requisito previo para la implantación en la mujer. En cuanto a la terapia génica en embriones y fetos, recordemos que
la legislación autoriza las intervenciones terapéuticas en estas entidades y a estos efectos los embriones y los fetos, o sea, in útero, deben ser ya considerados como unos pacientes, en el sentido de que la normativa que hay que aplicar a la hora de autorizar el tratamiento, prevenir riesgos, información y consentimiento, son los estándares que se tienen que aplicar en otro tipo de terapia. Cuando cambiamos de escenario, vamos a hablar ya de investigación en células y tejidos in vitro. Ya no estamos hablando de afectación directamente a un preembrión, a un embrión, a un feto, ni estamos hablando de una afectación a un cuerpo, sino a una parte de ese cuerpo, con una finalidad de investigación básica. Aplicaremos las rutas claras y bien definidas de la legislación sobre utilización de muestras para investigación, que luego, insisto, no van a ser implantadas. Es una investigación in vitro y básica, y la limitación sería también la de producción de híbridos interespecíficos, pero las rutas, como digo, fuera de ahí están bien marcadas. Y finalmente los ensayos clínicos. Engancho con la ponencia anterior. Los ensayos clínicos con terapia génica están permitidos, salvo que, lo dice la normativa sobre ensayos clínicos europea, se refiera a terapia germinal. La terapia somática está permitida. Se consideran medicamentos de terapia avanzada, como se ha dicho antes, luego no voy a entrar en más profundidad, y se sigue la normativa sobre ensayos clínicos, que está bien definida y es europea, con algunas matizaciones, como por ejemplo la necesidad de que para la evaluación ética haga falta contar con expertos especializados en estas terapias. El CIM, el comité correspondiente, tiene que contar con este asesoramiento. La siguiente etapa es la comercialización y autorización, porque si se fabrican industrialmente hablaremos de comercialización, pero existe la posibilidad de una autorización caso por caso, con una fabricación no industrial, con una normativa específica para este tipo de terapias, que tiene también su propia ruta, y es importante, como digo, esta posibilidad de una fabricación no industrial ocasional para un paciente en concreto, para un hospital, y ahí se acaba la posibilidad de su uso. Y tengo que acabar ya con el último escalón. Se ha hecho un procedimiento legal, no prohibido, se han seguido las rutas de control, se ha aprobado, se ha hecho el ensayo, el medicamento ya funciona y ahora hay que aplicarlo. Ahora hay que negociar. Primero hay que evaluar la tecnología sanitaria. Esto es un procedimiento que se hace y que es un procedimiento por el cual se informa, sirve como un informe para evaluar luego su implantación en el sistema. Aquí ha habido un avance, un reglamento que entra en vigor en enero del año que viene, que va a llevar a cabo unos procesos más coordinados entre los distintos países de Europa en la evaluación de tecnologías. No son vinculantes, pero sí que van a tener mucha relevancia para los Estados, porque va a haber un informe de un comité coordinador que además tendrá en cuenta específicamente las cuestiones más específicas de las terapias avanzadas. Luego hay que negociar, introducir el medicamento en el mercado en el sistema de salud y negociar el precio. Y esto también es un punto caliente. Y finalmente administrarlo a un paciente siguiendo la legislación correspondiente, la Ley 41/2002. Como conclusiones, nos encontramos ante... no podemos hablar de una ruta para autorización, unos requisitos, unas rutas, sino muchas prácticas, muchas vías donde se establecen ciertas fronteras, unas más claras que otras. Podemos decir que es clara la frontera que habla del diseño cuando habla de introducir una modificación que no existe en otro ser humano. Eso puede ser bastante claro de saber. No es tan claro a lo mejor decir que es una enfermedad o no, que es bienestar o no, que es mejora o que es terapia. No puede ser tan claro. Quizás de momento
habría que tener un criterio restrictivo pensando en la seguridad, enfermedades que sean graves, autorización caso por caso, quizás con una lista, por cuestiones de seguridad, que es una cuestión clave, ¿no? La seguridad, la información, el consentimiento, la supervisión. Y en todas estas rutas, entre las que he ido un poco rápido, pero sí me ha podido seguir las diapositivas, habrán visto que recurrentemente estaba la autorización de comités de ética, la evaluación de comité de ética en todas ellas. Los comités de ética examinan cuestiones legales, cuestiones éticas, cuestiones sociales. Luego, todas esas también tienen que estar valoradas aquí, incluyendo, que es un debate a lo mejor que hay que abrir, qué beneficios y a quién va a reportar luego esta terapia. ¿Van a ser justos? ¿Van a ser equitativos? Con unos medicamentos que a lo mejor se aplican una vez y con una vez hay que recuperar la inversión, porque con una vez se cura, o a lo mejor a muy pocas personas y hay que recuperar la inversión. Y esto es así, pero habrá que aplicarlo con criterios de equidad y justicia. Perdón por el poco retraso y ya he acabado con esto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas o me siento? No, vamos a terminar el turno de ponencias. ¿Se sienta aquí? No, se sienta aquí, donde quiera. Donde me diga el moderador. De repente el moderador manda, se le hace caso. Moderador cuyo genotipo está sobrevalorado. Bueno, pasamos ahora a la intervención de la doctora Laurent Azou-Bachy, que es abogada, mediadora, doctora en bioética, copresidenta de la Comisión de Bioética y Salud del Colegio de Abogados de Francia, delegada de salud de la Asociación de Mediadores Europeos, tutora nacional de HELP 2017, el programa de formación en derechos humanos de la Unión Europea para profesionales del derecho en el curso Derecho a la Integridad Personal. Es miembro del Instituto de Formación en Derechos Humanos del Colegio de Abogados de París, miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Abogacía Europea IDAE, miembro de la Asociación Francesa de Doctores en Derecho, antiguo presidente de la Asociación Accord ad hoc International Meditation, miembro del Consejo de Administración de Hadassah Francia, vicepresidenta desde el 1 de enero de 2023 del Comité Científico de la SIBI, de la Sociedad Internacional de Bioética. De 2001 a 2022 fue profesora de la opción sanitaria del diploma universitario IFOMENE-ICP, Instituto de Formación en Mediación y Negociación, del que se graduó en 2001. Tiene numerosas publicaciones y libros que sería demasiado largo enumerar aquí. Nos acompaña en la mesa la nueva y recién incorporada a la CIBI traductora del francés de la CIBI, la doctora Isolina Ariaño. Muchas gracias. Laurence, vous avez la parole. Sí, sí, porque a través de la traducción vais a escuchar en inglés. Laurence va a hablar en francés y yo voy a hacer un resumen no literal en español. ¿De acuerdo? Y yo haré comentarios en italiano. Je tiens à vous remercier vivement du travail que vous faites et en particulier, je voudrais remercier Monsieur le Président Marcello Palacios, Béatrice qui n'arrête pas de travailler, Isolina à mes côtés et toute l'équipe. Et je dois dire que cette réunion est très riche et elle m'apprend beaucoup. Et donc, comme vous le savez, durant ces 2 journées, vous nous avez démontré les avancées spectaculaires des nouvelles technologies sur le CRISP. Et je dois dire qu'en tant que juriste, il faut être modeste parce que le temps est bien différent. Et à ce sujet, puisque j'ai l'honneur de présenter les différents textes juridiques, je le ferai sous le contrôle du professeur Casabona, qui m'a toujours beaucoup aidé et qui a participé à l'ouvrage sur la Convention de biomédecine. Et je le remercie également.
Agradece al doctor Marcelo Palacios, a Beatriz, a todo el equipo de la CIVI por la organización de todo esto y por estar abierto a los avances científicos. También agradece al doctor Carlos Romeo porque ha participado en toda esta temática y en la regulación de estos temas. Alors, très rapidement, je voudrais dire que j'ai conçu mon intervention en 3 parties. La première porte sur l'intervention en fait du CRISP, sur la définition, mais étant donné que toute la journée vous avez abordé la définition bien mieux que je pourrais le faire, je propose de passer tout de suite en fait à l'aspect juridique, c'est-à-dire dans mon plan aux différents textes internationaux et d'abord les textes qui sont juridiques et contraignants, puisque ce sont les premiers textes les plus importants qu'il faut dire aujourd'hui. Sí, va a pasar rápido sobre la definición de CRISPR, porque ya se ha hablado mucho a lo largo de esta jornada y ayer. Alors, concernant les instruments internationaux, il faut dire qu'ils sont laconiques. Ils sont laconiques au niveau du CRISP. Donc, il n'y a pas de spécificité concernant le droit du CRISP, mais un cadre plus général. Et je vais parler donc de manière appuyée de la Convention pour la protection des droits de l'homme, de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, c'est-à-dire la Convention d'Oviedo, appelée donc Convention des droits de l'homme et la biomédecine. Le mot biomédecine est évidemment important et le titre même en fait de cette convention, c'est une véritable définition de la bioéthique. Cette convention, c'est un texte qui est contraignant, c'est le seul texte vraiment contraignant en Europe. Il a été donc signé en 1997 et il est rentré donc, il était appliqué en 99 et en France il a été ratifié très tardivement en 2011, en 2012. Le problème c'est que ni la Chine, ni les USA, ni le Royaume-Uni n'ont signé cette convention. Et c'est ce qui réduit considérablement sa portée et c'est regrettable. Cette convention reprend en fait tous les principes qui ont été développés par la Convention européenne des droits de l'homme. Sí. Habla de la Convención de la Protección de Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano en relación con la aplicación de la medicina y la biología, conocida como Convención de Derechos Humanos y Biomedicina o Convención de Oviedo, cuyo título pues revela lo que dice, que fue firmado en Oviedo el 4 de abril del 97 y que es el único texto vinculante. Francia lo ratificó el 13 de diciembre de 2011 y entró en vigor en el 2012, pero señala que ni China ni Estados Unidos firmaron este convenio, lo cual reduce pues su alcance. Y va a desarrollar todo eso. Merci Zolina. Alors je voudrais rappeler une belle formule de du docteur Marcelo Palacios qui nous disait concernant cette convention l'action de l'homme pour son intégrité et pour sa dignité. Voilà les mots forts à rappeler. Et vous étiez donc le rapporteur de la Commission de la science et de la technologie et le rapporteur général pour la bioéthique en 1990. Donc je voulais rapporter cette citation.
señala que el doctor Marcelo Palacios, que fue ponente general del Consejo de Europa sobre bioética, nombrado por la Comisión de Ciencia y Tecnología para todos los asuntos relacionados con la bioética, pues señala unas palabras dichas por él sobre la necesidad que ese convenio fue diseñado para la protección del ser humano, para su integridad y para su dignidad. Et pour faire encore une citation, celle du professeur Andorno, Roberto Andorno, qui disait « La tâche la plus difficile de la bioéthique en matière de reproduction et de génie génétique est de maîtriser des risques inédits pour l'intégrité et l'identité des générations futures. » En fait, Sí, bueno, pues que es importante también tener en cuenta la protección de las generaciones futuras. Merci, Zolina. En fait, l'idée directrice de la Convention, c'est que l'intérêt de l'être humain est de prévaloir sur l'intérêt de la science ou de la société. Donc, elle va énoncer une série de principes et d'interdictions concernant la génétique, la recherche médicale, le consentement, qui est si important, de la personne concernée, le droit au respect de la vie privée, le droit à l'information, la transplantation d'organes, l'organisation du débat public. En fait, ici, je voudrais rappeler le chapitre 4 de la Convention d'Oviedo, qui traite du génome humain, et notamment, il y a une diapo sur les différents articles. Voilà. Donc, j'ai essayé de reprendre les articles, notamment, à mon avis, le plus important, et je m'en réfère d'ailleurs au professeur Casabona, le plus important, c'est l'article 13 qui concerne les interventions sur le génome humain. Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques, et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. Sí, se refiere que el artículo 12 pues, señala que cualquier intervención dirigida a modificar el genoma humano solamente puede ser llevado a cabo de forma preventiva por razones preventivas de diagnóstico o terapéuticas y solamente si no introduce ninguna modificación en el genoma de la descendencia. Merci, Céline. Seulement, la Convention, elle a été ratifiée avant le développement des nouvelles techniques de modification génétique pour corriger un défaut génétique. Et le problème se pose, qui est celui de la révision de cet article. Il y a d'ailleurs un groupe de travail qui, en 2021, a essayé de clarifier ces termes, et on a d'ailleurs fait appel à l'Organisation mondiale de la santé à ce sujet. Donc, pour réduire les risques à un niveau acceptable de modification génétique. En réalité, cet article 13 protège l'être humain, et c'est le dernier rempart, et c'est ça qui est important à répéter. Puisque, on vous l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu l'aventure chinoise depuis la naissance en 2018 de Lulu et de Nana, les deux jumelles chinoises issues d'embryons dans lesquels un gène impliqué dans l'infection du VIH a été modifié. Donc une ligne rouge a été franchie, et c'est très important de le rappeler que le seul rempart véritable, c'est celui de l'article 13 de la Convention d'Oviedo. Sí, bueno, insiste en la importancia del artículo 13 de la Convención de Oviedo y hace referencia también, bueno, pues a lo hecho en que ya se habló de la edición de los embriones hecha en China y que no debería haber sido hecha. Quant à l'article 14, il indique, mais ce n'est pas vraiment le même sujet, que l'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation
n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe. Ceci implique qu'il a précédemment pu être procédé à une investigation sur les risques de maladies héréditaires, donc sur le génome. C'est ce qui peut conduire à des tentations ou à des tentatives de discrimination en fonction du patrimoine génétique, à quoi entend manifestement faire obstacle l'article 11, au terme duquel toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite. En el artículo 14 dice que el uso de las técnicas de reproducción médicamente asistida no permiten elegir el sexo del no nacido, excepto para evitar una enfermedad hereditaria grave ligada al sexo. Esto implica que cualquier investigación realizada para evitar los riesgos de una enfermedad hereditaria y el genoma debe evitar cualquier intento de discriminación basada en la herencia genética. Y en ese sentido, el artículo 11 claramente dice ninguna forma de discriminación contra una persona, o sea, está prohibida toda forma de discriminación contra una persona basada en su herencia genética. Merci, Solina. Le deuxième texte dont je voulais vous parler, c'est celui de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui date de 2000, dont les 3 premiers articles sont relatifs à la bioéthique et aux droits de l'homme. L'article 1er sur la dignité humaine, l'article 2 sur le droit à la vie, l'article 3 qui nous intéresse plus directement, c'est le droit à l'intégrité de la personne. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. Cet article concerne plus particulièrement notre propos et dans le cadre de la biologie et de la médecine, ils doivent notamment être respectés. Alors, on retrouve les mots phares de la bioéthique, à savoir le consentement libre et éclairé de la personne concernée selon les modalités définies par la loi, l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes, l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties en tant que telles une source de profit, l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. Donc, señala que en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2000/C364/01, en sus 3 primeros artículos están relacionados con la bioética y los derechos humanos. El uno sobre la dignidad humana, que dice que es inviolable y debe ser respetada y protegida. El artículo 2 es el derecho a la vida. Cada uno tiene derecho a la vida y ninguno puede ser sentenciado a muerte o ejecutado. Y el artículo 3, el derecho a la integridad personal. Cada uno tiene el derecho de respeto a su integridad física y mental. Y dice que este artículo pues, es importante en este contexto de la medicina y la biología, especialmente porque pide el consentimiento libre e informado de la persona afectada, según define la ley, la prohibición de prácticas eugenésicas, particularmente aquellas dirigidas a la selección de personas, la prohibición de hacer del cuerpo humano o de sus partes una fuente de beneficios financieros y la prohibición de la clonación reproductiva de seres humanos. Solina. D'ailleurs, je voudrais rappeler que le mot consentement, que l'on retrouve d'ailleurs dans tous les textes internationaux, c'est un mot phare de la bioéthique, information et consentement. Et l'origine, en fait, de ce terme, puisqu'on l'oublie souvent, c'est celui des 10 principes du Code de Nuremberg au moment des exactions durant la guerre. Je voulais le rappeler parce que ce Code de Nuremberg est si important et c'est peut-être le moment de le rappeler également en ce moment. Donc, après la Charte des droits fondamentaux, on a vu les textes contraignants.
Maintenant, on va passer aux textes mous, mais qui ont une forte valeur symbolique. Ce sont les textes de l'UNESCO. Alors, va a hablar ahora de los textos de la UNESCO y de la Declaración Universal del Genoma Humano y Derechos Humanos. Il y a d'abord la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, qui date de 1997, avec un article premier: le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et de leur diversité, et dans un sens symbolique, et le patrimoine de l'humanité. En la Declaración Universal del Genoma Humano y Derechos Humanos, adoptado el 11 de noviembre de 1997, en su primer artículo, dice que el genoma humano apuntala la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana, así como el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de su diversidad. Y en sentido simbólico, esto sería la herencia de la humanidad. L'article 2, chaque individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques. Et vous remarquerez que le mot dignité et le mot consentement, on les retrouve tout le temps. Dans tout, ça irradie vraiment tous les textes internationaux. C'est important de le rappeler. Cette dignité impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de respecter le caractère unique de chacun et leur diversité. Respetar las características únicas de cada persona con su diversidad. Merci, Céline. L'article 3, le génome humain, par nature évolutive, est sujet à des mutations. Il renferme des potentialités qui s'expriment différemment selon l'environnement naturel et social de chaque individu, en ce qui concerne notamment l'état de santé, les conditions de vie, la nutrition et l'éducation. En el artículo 3, pues habla de la necesidad de mantener y perpetuar esa humanidad, teniendo en cuenta las generaciones presentes deben luchar para mantener y perpetuar esa humanidad, respetando la dignidad de cada persona humana. Ensuite, je vais passer à un autre texte de l'UNESCO, donc toujours un texte à forte valeur symbolique. C'est la Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures. Ahora va a hablar más detenidamente de la declaración de las responsabilidades de las generaciones presentes en relación a las futuras generaciones. Voilà. Alors, elle date aussi de novembre 1997. On retiendra rapidement de cette déclaration 3 articles, plus particulièrement l'article 3 sur le maintien et la perpétuation de l'humanité. Je ne lis pas tout l'article, mais je cite simplement les grands thèmes. L'article 6, le génome humain et la biodiversité. Alors ça, je vais le lire. Le génome humain, dans le respect de la dignité de la personne humaine et des droits de l'homme, doit être protégé et la biodiversité sauvegardée. Le progrès scientifique et technique ne devrait pas nuire à la préservation de l'espèce humaine et des autres espèces, ni la compromettre d'aucune manière. El artículo 6 sobre el genoma humano y la biodiversidad. El genoma humano, mientras precisa ese respeto de la dignidad de la persona humana y los derechos humanos, y debe ser protegido y su biodiversidad salvaguardada. El progreso científico y técnico no debe dañar la preservación de la especie humana ni de otras especies, ni comprometerlas en ningún aspecto. Et l'article 8, c'est le patrimoine commun de l'humanité. Les générations présentes devraient faire usage du patrimoine commun de l'humanité tel qu'il est défini dans le droit international sans le compromettre de manière irréversible. Je pense que c'est important de rappeler cette déclaration sur les générations, la responsabilité des générations présentes et futures envers les générations futures.
Finalmente, el artículo 8 habla de la herencia común de la humanidad, que las generaciones presentes deben hacer uso de esta herencia común, como se define en las leyes internacionales, sin comprometerlas de forma irreversible. Merci beaucoup. Ensuite, il y a la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines, plus récente, du 16 octobre 2003, qui constitue, avec la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, le seul texte international de référence, mais dans le domaine de la bioéthique. La Convention d'Oviedo, malheureusement, pourchant uniquement l'Europe. Cette convention, elle énonce quant à elle, par-delà de longs considérants, des longs considérants encombrés sur les droits de l'homme, y compris ceux de la famille et les droits de la recherche, ainsi qu'un certain nombre de définitions qui sont parfois inégalement utiles pour l'essentiel. Mais je vais citer l'article 7. Tout devrait être mis en œuvre pour que les données génomiques humaines et les données protéomiques humaines ne soient pas utilisées de manière discriminatoire, ayant pour but ou pour effet de porter atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à la dignité humaine d'un individu, ou à des fins conduisant à une stigmatisation d'un individu, d'une famille, d'un groupe ou d'une communauté. Là, vraiment, on se trouve dans le domaine du droit mou, parce que la Convention d'Oviedo était quand même beaucoup plus ferme. Ensuite, il y a l'article 8. Sí. En la Declaración Internacional de los Datos Genéticos Humanos del 16 de octubre del 2003, que fue adoptada unánimemente en la 32 Conferencia General de la UNESCO, pues habla de la necesidad, en su artículo 7 sobre todo quiere resaltar de que debe hacerse todo aquello necesario para asegurar que el genoma humano, los datos y también los datos proteómicos humanos no se usan de una forma discriminatoria con el objetivo de infringir los derechos humanos, las libertades fundamentales o la dignidad humana de un individuo para propósitos que lleven a la estigmatización de ese individuo, de su familia, de un grupo o de una comunidad. Ensuite, il y a l'article 8. Je ne le dirai pas, mais simplement, il rappelle également le consentement qui est si important. En fait, ensuite, toujours dans le droit mou, à forte valeur symbolique, nous avons la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, adoptée en octobre 2005. Et pour la première fois dans l'histoire de la bioéthique, les États membres se sont engagés à respecter les principes fondamentaux de la bioéthique, énoncés dans un seul et même texte. Alors, elle offre un cadre général, si vous voulez, permettant d'analyser les aspects et les incidences juridiques et éthiques du CRISP, en particulier les articles 2 sur les objectifs, l'article 3 sur la dignité humaine et les droits de l'homme, l'article 4 sur les effets bénéfiques et les effets nocifs, l'article 5 autonomie et responsabilité individuelle, l'article 6 consentement, l'article 8 respect de la vulnérabilité humaine et de l'intégrité personnelle, l'article 9 vie privée et confidentialité, article 10 égalité, justice, équité, article 11 non-discrimination et non-stigmatisation, et l'article 13 solidarité et coopération. On retrouve vraiment tous les grands principes, mais en particulier, il y a l'article 4, je pense qu'il est important de le rappeler, sur les effets bénéfiques et les effets nocifs dans l'application de l'avancement des connaissances scientifiques et la pratique des pratiques médicales et des technologies. Et également l'article 11 sur la non-discrimination et la non-stigmatisation. Aucun individu ou groupe ne devrait être soumis, en violation de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à une discrimination ou une stigmatisation pour quelque motif que ce soit. Et en fait, toujours l'article 16 sur la protection de générations futures. La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, adoptada el 19 de octubre de 2005,
en la 33 sesión de la Conferencia General de la UNESCO. Señala que por primera vez en la historia de la bioética los Estados miembros y con ellos la comunidad internacional se han comprometido a respetar y aplicar los principios fundamentales de la bioética establecidos en un único texto. Esta declaración aporta un marco general para analizar los aspectos legales y éticos y las implicaciones del CRISPR en particular. El artículo 2 sobre objetivos, el 3 sobre dignidad humana y derechos humanos. Especialmente quiere señalar que en el artículo 4 habla de los efectos beneficiosos y los efectos dañinos en la aplicación de los avances del conocimiento científico, la práctica médica y de las tecnologías asociadas con ellos y, bueno, pues que puede ser efectos beneficiosos directos e indirectos también en los participantes de las investigaciones o en otros individuos implicados. Por lo tanto, debe maximizarse los beneficios y evitar los efectos perjudiciales, deben ser llevados al mínimo. El artículo 11 habla de la no discriminación y de la no estigmatización de ningún individuo o ningún grupo, pues eso sería una violación de los derechos de la dignidad humana y de las libertades fundamentales. Y el artículo 16 ya habla de la protección de las generaciones futuras. El impacto de las ciencias de la vida en las generaciones futuras, incluido en su componente genético, debe ser tenido en consideración. Maintenant, je vais parler du cadre législatif français. L'arsenal est riche. Il a d'ailleurs inspiré Oviedo. Vous le savez, Monsieur le Président Palacios, puisque vous avez travaillé avec Monsieur le Président Michaud, donc que vous étiez vraiment main dans la main pour rédiger cette convention d'Oviedo et pour cet arsenal français. Alors, donc la France s'est dotée en matière de bioéthique de 3 lois en 1994. D'ailleurs, elles ont été corrigées en 2004, en 2011, en 2016, en 2018, par 2 fois par voie d'ordonnance en 2021. Et donc, elle repose sur un certain nombre d'idées, force, toujours la même chose, autonomie de la personne, principe de bienfaisance, de non-malfaisance, de justice, ou si l'on préfère, mais les 2 formulations se recoupent, dignité, solidarité et liberté, toujours ces mots que l'on retrouve de part et d'autre. Sí, habla ahora de la legislación francesa, que dice que es muy rica en reglas y normas en materia de bioética a través de 3 leyes de 1994 que han sido corregidas sucesivamente y que se apoyan en fuertes ideas inspiradas en la Convención de Oviedo, la autonomía de la persona, el principio de beneficencia, no maleficencia, justicia, o dice, si se prefiere, en las formulaciones de dignidad, solidaridad y libertad. Concernant ces lois, elle prenait en compte en fait les nouvelles techniques de soins, mais assez peu le problème de la génétique. Et il faut citer l'article 16.4 du Code civil, peut-être que tu vas le retrouver, l'article 16.4 du Code civil qui précise que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique, c'est plus loin encore, toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques. Aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. Et le mot « modifier » est un mot vraiment très important dans cet article 16.4 du Code civil. Sí. Digo esto y luego avanzamos un poco hacia las conclusiones. El artículo 16.4 del Código Civil
especifica que ningún daño sobre la integridad de la especie humana, ninguna práctica eugenésica, o sea, cualquier práctica eugenésica que lleva a una selección de las personas está prohibida, sin prejuicio de la investigación que lleve a la prevención y al tratamiento de enfermedades genéticas, siempre que no transformen ni supongan cambios en las características genéticas para modificar a los descendientes. Merci. En fait, depuis les 30 dernières années, il y a eu des ajustements qui sont intervenus, mais qui ont principalement porté sur l'élargissement des cas regardés comme légitimes de mise en œuvre de fécondation artificielle et sur l'information des enfants étant issus de leur origine et sur les assouplissements des règles de la recherche biomédicale avec en particulier des articles de Code de la santé publique qui portent sur un mot important qui est celui de l'amélioration des connaissances scientifiques sur l'être humain et les moyens susceptibles d'améliorer sa condition. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'amélioration de la condition de l'être humain? C'est vraiment un problème clé, l'amélioration. Et es un problema todo lo que sea el mejoramiento. Oui. Alors ça c'est donc je ne vais pas reprendre a las conclusiones. Ensuite, je vais aller plus rapidement. Ensuite, je vais parler de mon troisième chapitre, le passé, le présent et l'avenir de la bioéthique. Alors, quel sera l'impact du CRISPR et des nouvelles possibilités qu'il offre à la thérapie génique dans le champ des droits de l'homme? Va a decir brevemente algo sobre el pasado, presente y futuro de la bioética y sobre cuál será el impacto del CRISPR y las nuevas posibilidades que ofrece la terapia génica en el campo de los derechos humanos. Le droit à la santé y gagnera-t-il? Point d'interrogation, sans que les libertés fassent l'objet d'atteintes ou de restrictions. Sí. ¿Cuál será el derecho a mejora de la salud sin afectar a las libertades de los sujetos ni restringirlas? Alors, je voulais parler rapidement du spectre de l'eugénisme. Le fait, c'est que la réflexion bioéthique s'est longtemps, dans une large mesure et à juste titre, développée sous l'influence d'une crainte, celle des dérives génétiques qui ont animé en fait la pensée d'une partie des héritiers de Darwin, notamment son cousin Galton, et les prises de position ambiguës d'Alexis Carrel. Et d'ailleurs, celles-ci ont pu déboucher, c'est déjà beaucoup, sur les stérilisations forcées. Sí, bueno, habla del espectro de la eugenesia y la reflexión bioética que se ha desarrollado por largo tiempo bajo la influencia del temor de los excesos eugenésicos que fueron animados por el pensamiento de los herederos de Darwin, especialmente su primo Galton y la ambigua posición de Alexis Carrel. Vamos a pasar a las... Sí. ¿Quieres? Sí. Okay. La conclusion. Alors, la conclusion, si j'avais une chose à dire, d'abord, c'est le droit. Mais quel droit? Le vrai droit? Quelles sanctions? On est vraiment dans le flou au niveau juridique aujourd'hui, et c'est vraiment grave. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un nouveau protocole concernant la Convention d'Oviedo. Je voudrais dire également qu'il y a le rôle de l'intelligence artificielle qui n'est pas négligeable. Et pourquoi ne pas penser aussi au problème de médiation dans le cadre de ces problèmes génétiques, puisqu'il faut remettre de l'humain dans tout ce qui est technologique. Voilà, si je voudrais quand même vous dire quelque chose, j'ai été très frappée par une innovation très récente de ces problèmes de CRISPR dans l'art, dans le bio-art. Et voilà, on a pu mettre de l'ADN de méduse dans un lapin, et le lapin est devenu fluorescent pour le mettre en exposition
donc dans une galerie d'art. Donc jusqu'où on peut aller. Également, on a fait la même chose avec un taureau qu'on a rendu fluorescent. Et c'est l'INRA qui a fait cette expérimentation à la demande de l'armée française. Mais ce taureau fluorescent cette idée de taureau fluorescent a été abandonnée. Donc, c'est pour vous donner quelques exemples, des exemples incroyables aujourd'hui concernant le CRISP. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie tous de cette belle réunion et riche réunion. Merci beaucoup. Merci. Bueno, concluye realmente de forma resumida con lo que es el título de la ponencia, viendo cómo la edición genómica puede ser un deslumbramiento tecnológico con perspectivas ilimitadas, pero, como dice, hay que reflexionar cuáles son los riesgos y cuáles son las disciplinas que deben estar implicadas en esa reflexión. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isalina, notre nouvelle présidente, que je salue. Bueno, como ya no nos queda tiempo, nos hemos pasado un poco del tiempo previsto, pues solo dejamos margen para una pregunta si la pregunta dura menos de 30 segundos. Y el tiempo empieza a correr. Ya. Muchas gracias. Para María Pilar, muchas gracias, ha sido muy interesante. Un mapa súper completo o totalmente completo de qué es lo que cubre el derecho en cuanto al problema de la edición genética, somática y germinal. ¿Qué ocurre si algún día la edición en la línea germinal terapéutica se permite? Por ejemplo, monogénica y después poligénica, por ejemplo, porque esa es la deriva, es a lo que se está tendiendo, es la realidad. E imaginemos que después la genética avanza más y de repente se descubre que esas transformaciones tienen un doble uso o un doble sentido, no solo curativo, sino meliorativo. ¿Cómo actuaría el derecho en esa situación? ¿Puede prevenir porque esto asumiendo que la gente estaría en desacuerdo con la capacidad de mejora, pero de acuerdo con las intervenciones terapéuticas en la línea germinal? ¿Cómo actuaría el derecho ahí? ¿Sería capaz de prevenir esa doble potencialidad de las transformaciones en la línea germinal? Y si prohíbe antes de que, incluso si prohíbe lo meliorativo antes de que lo curativo se permita, ¿qué pasa si surgen nuevas formas de mejorar? Porque es que conforme la genómica avanza, pues eso es que creemos que ha quedado clara la pregunta. Si he entendido bien la pregunta es ¿qué pasa si hay unos efectos no deseados más allá de lo que estaba permitido? Se permite la aplicación de una técnica porque se considera que es terapéutica, pero resulta que como consecuencia hay algo no previsto. Que la transformación en sí se piense que puede ser curativa, pero después esa misma transformación de un gen, por ejemplo, o poligénica, sea meliorativa, no curativa. Ya, pero es que esto, vamos a ver, cuando se permite una determinada finalidad hay que describir muy bien cuál es su propósito y qué es lo que va a pasar. Entonces, se autorizan esas condiciones. Si luego, y claro, y siempre que haya garantías de que... Ese es uno de los problemas de este tipo de terapias, ¿no? Y de la necesidad de la aplicación del principio de precaución, ¿no? Pues, riesgos hay y se admiten experimentaciones con riesgos, pero dentro de un orden y con unas medidas preventivas específicas. ¿Qué hay que hacer? Adoptar las garantías razonables, que sean razonablemente máximas, antes de autorizar las técnicas que se aplican. Si luego ocurre algo, pues habrá responsabilidades si las cosas no se han hecho bien, si ha habido imprudencia y luego ya, bueno, si aparte de imprudencia ha habido otro nivel de quebrantamiento de las normas, pues la responsabilidad será mayor, pero no hay más que hacer que eso, establecer controles y si luego esos controles no dan resultado, responder quien tenga que responder y quien tenga responsabilidad por las consecuencias que se produzcan. Ante eso, pues precaución y análisis
muy riguroso antes de autorizar cada uno de los pasos que se vayan dando. Es lo que se me puede ocurrir. Como a dicen esta en mi pregunta. barrio, mejor tener miedo no que te den una paliza, ¿no? Sí, pero tampoco se puede ser paralizante hasta No. el punto de que no haya avances, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.